Bendiciones para todos, mi gente. Dios le bendiga. Le saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por aquí estamos, como de costumbre. Siempre le bendecimos y le agradecemos a ustedes que están con nosotros, a los que oran por nosotros. Le agradecemos también a los hermanos de la emisora cristiana Ministerio Radial, también a los que nos apoyan por aquí por Facebook y los que nos ven en YouTube, en nuestro canal Millones para Cristo. Recuerde que usted se puede suscribir a ese canal, Millones para Cristo, así usted no se pierde ninguno de nuestros contenidos. Usted sabe que por aquí hablamos cosas que son muy importantes para la salvación, cosas que no se mencionan mucho, cosas que no son comunes y corrientes. Por ejemplo, el tema que estamos tratando ahora mismo es un tema que, bueno, yo no sé ni cómo catalogarlo, gloria a Jesús. Así es que usted puede, si lo quiere repasar, puede buscarlo aquí, o también puede suscribirse al canal de YouTube Millones para Cristo. Estamos hablando acerca de las maldiciones sin quebrantar. Siempre hacemos énfasis en estas cosas, que esta es la zapata del engaño que le hace la religión a la humanidad. Se le ha dicho a usted que todos nacemos siendo hijos de Dios. Lamentablemente, eso no tiene nada de la realidad. Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario para que usted y yo nos pudiéramos reconciliar con el Señor. Y así, luego que usted y yo nos reconciliamos con Dios, entonces usted y yo somos llamados a vivir en el origen en el cual usted y yo fuimos creados. Usted y yo no fuimos creados para vivir en maldición, lo que incluye la pobreza, las enfermedades, todas las desgracias de la vida vienen por causa del pecado. Hay ocasiones, por ejemplo, citando el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vemos que Jesús mismo hablando, habla de una enfermedad que Dios había permitido en un muchacho, y era con un propósito. Eso es algo que tenemos que tener claro, que hay momentos en que Dios prueba nuestra fe, que Dios tiene un propósito con nosotros, pero nosotros no estamos llamados a vivir una vida en desgracia. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir es que usted y yo fuimos creados para vivir en victoria, en plena comunión con Dios. Así es que voy a seguir tratando este tema tan interesante. Es un tema maravilloso que estamos tratando. Vuelvo y les repito, las maldiciones sin quebrantar. Ya hoy día vamos a iniciar en la tercera de las series, de la serie que estamos llevando a cabo. Esta es la tercera edición. Y recuérdense que en la pasada estuvimos hablando de los asuntos no resueltos, y también estuvimos hablando de cuando le damos un derecho a Satanás para maldecirnos. Que recuérdense que el pueblo de Israel venía de la conquista de una de las ciudades más fortificadas de esa época, y en obediencia a Dios la derrotaron, la conquistaron. Luego que conquistaron esa ciudad de Jericó, Dios le había ordenado a ellos que no podían tomar del botín. En la guerra, cuando se derrotaba el enemigo, acostumbraban en los tiempos bíblicos a apresar el rey y a tomar el botín. Dios le había dicho que no tomaran el botín y lo tomaron. Luego vemos que entonces cuando vienen a pelear con un pequeño barrio, por así decirlo, para compararlo, para que usted vea lo fácil que era conquistar esa gente.
pero es en obediencia a Dios. Y entonces perdieron esa guerra porque estaban en pecado. Y así mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Las desgracias que vienen a nuestras vidas vienen muy escasamente por propósito de Dios, y si son un propósito de Dios, pues no están supuestas a ser de larga duración, pero las desgracias vienen por causa de las maldiciones, especialmente heredadas o por los pecados instantáneos que nosotros llevamos a cabo. Viene de una maldición que traemos, y también viene por un pecado que nosotros hayamos cometido, porque le damos el derecho legal a Satanás para que nos ataque cuando nosotros desobedecemos a Dios y caemos practicamos el pecado, porque la falla siempre la vamos a tener. Nosotros no somos celestiales, todavía estamos en este cuerpo humano, en nuestra naturaleza caída, y siempre vamos a tener esa lucha, y en cualquier momento nos pueden sorprender, pero no podemos practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Lo que nosotros siempre le hemos dicho. Por ejemplo, vamos a suponer que yo salga de aquí, hoy es domingo, mañana es un día de fiesta aquí en la ciudad de Nueva York. Yo digo, bueno, yo no me tengo que levantar temprano, y yo me voy a hacer lo que a mí me dé la gana por ahí. Entonces ya eso es practicar el pecado. Ahora, si usted en X momento usted le falla a Dios sin planearlo, sin premeditarlo, eso es una falla, eso es una falta, eso es una caída en tentación, eso es un pecado involuntario. Pero cuando practicamos el pecado, eso es un peligro. ¿Qué es practicar el pecado? Usted, por ejemplo, nosotros en los temas principales que nosotros exponemos en nuestras predicaciones aquí, en nuestras enseñanzas, que eso es lo que yo más me considero, alguien que enseña, que delata al enemigo con los trucos que utiliza para engañarlo a usted y a mí. Nosotros siempre escogemos los principales temas que el enemigo utiliza para engañar a la humanidad. Por ejemplo, la humanidad cree que nosotros todos nacemos hijos de Dios. Eso lamentablemente, eso es una mentira. Hay una condición para ser hijo de Dios. También el asunto de la idolatría, de creer en los dioses ajenos. También vemos que de las otras estrategias que utiliza el enemigo para engañar a la raza humana es, por ejemplo, en cuanto a lo LGBT, le hacen creer que se nace así. Y si usted se lee la Biblia, específicamente en el capítulo 1 del libro de los Romanos, usted va a encontrar la causa específica de dónde viene la homosexualidad y el lesbianismo. No se nace así. Usted no puede ser tan ingenuo, tan tonto. Si la Biblia habla muy claro que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, y varón y hembra lo creó. Y usted está ahí escuchándome porque usted nació de una hembra y un varón, de una relación de una hembra y un varón. ¿Entiende? No tenemos que ser tan descuidados, por así decirlo, porque nosotros no venimos aquí a atacarlo a usted. Eso es algo común, pero nosotros tenemos que despertarnos. Así como nosotros nos empeñamos tanto en indagar acerca de las cosas de la vida, de investigar las cosas que nos benefician, pues así mismo tenemos que hacerlo en el mundo espiritual, porque lo único verdadero que tiene este mundo es la salvación. Eso es lo único que usted se va a llevar de aquí. Eso de usted andar como perrito manipulado por un hueso detrás de las cosas de este mundo, usted
termina haciendo nada. Léase el libro de Eclesiastés para que usted sepa lo que es las vanidades de la vida. Léase también la historia de el rico y Lázaro para que usted vea cuáles son los dos finales. Gloria a Dios. La idolatría, por ahí esa es la estrategia que utiliza el enemigo, la idolatría. ¿Por qué la idolatría es la principal estrategia que utiliza el enemigo? ¿Por qué la idolatría es el fundamento, la zapata de la maldición del hombre? Bueno, usted sabe por qué. Por lo mismo que le hemos dicho siempre, que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios, que usted y yo nacemos con el ADN, usted y yo nacemos siendo hijos del enemigo, y que usted y yo somos una maquinita reproductora de pecado. Usted y yo, nuestro pensamiento, nuestros instintos siempre van de camino al mal, en contra de Dios. Entonces, ¿por qué la idolatría es un problema? Porque los dioses que se fabrican los hombres, los dioses que se inventan Satanás, son dioses muertos. Son cosas. Un ídolo no es nada, es simplemente un engaño que le han inculcado a usted en su mente. Entonces, nosotros necesitamos ser corregidos por el instruido, por el Dios vivo, el Dios que nos conoce. Por eso es que las palabras que se hablan que un hombre o una mujer ungida por el Espíritu Santo, estas palabras cuando llegan a su oído hacen un trueno, un ruido, y se van al corazón suyo, porque por aquí es que se corrigen. La palabra de Dios es para corregir al hombre. ¿Usted entiende? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos investiga, el que nos saca la última pajita de ahí adentro. Entonces, los ídolos no pueden hacer eso. Los dioses que a usted le fabrican no pueden hacer eso, porque ellos no pueden ni aún existir pueden ellos, menos hacer cualquier cosa. No pueden ni colgarse en la pared, porque tienen que colgarlo, tienen que fabricarlos de la materia prima que creó el Dios verdadero. Entonces, por eso de ahí es que vienen todos los problemas del creer en los ídolos. Porque cuando nosotros creemos, primeramente, el que cree en los ídolos no lee la Biblia, ni lo entiende, porque la Biblia es clara. La Biblia es lo más sencillo de entender si usted tiene el Espíritu Santo. Pero si usted viene a leer la Biblia prejuiciado ya, que usted va a leer de acuerdo a como usted cree que dice, y que usted va a entender de acuerdo a lo que usted quiere entender, mejor no lea nada. Mejor no lea nada. Siempre le citamos lo que le dijo Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, cuando usted estudia la Biblia, cuando a usted se le habla de la Biblia, palabras de verdad, palabras sin adulterarla, eso va a producir cambio en usted. Si usted vive visitando un templo de 4 paredes, como si fuera a ponchar una tarjeta para cumplir, y vuelve y se va haciendo lo mismo, usted está perdiendo su tiempo. Así es que nosotros le estamos hablando cosas profundas aquí. Quise hacerle esa introducción porque usted y yo nacemos, oiga, se lo voy a repetir bien sequecito para que usted lo pueda procesar. Usted y yo nacemos malditos. Sí, lea la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Oiga, maldita. El apóstol Pedro habla muy claro y dice que según en los tiempos de Noé, que la tierra pereció anegada en agua, o sea, inundada en las aguas del diluvio, así mismo
están reservados todos los elementos que hay aquí en esta tierra, en este mundo, para ser desechos en fuego. Todo lo que hay aquí va a ser quemado y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, y la nueva Jerusalén que va a descender del cielo ataviada, dice la Biblia, como una novia, como una virgen. ¿Entiendes? Todo esto que hay aquí nada sirve, nada, aquí todo es engaño, lamentablemente. Así es que si usted es de los que quiere conocer a Dios, de los que se quiere relacionar con Dios, de los que quiere vivir con una vida en victoria, de los que quieren salir de la pobreza, de la desgracia familiar, de todas esas enfermedades que hay en las familias, que van muriendo. Todo el mundo muere de la misma enfermedad, muere en el mismo estilo de vida, que mueren con accidentes, que mueren matados, que mueren apuñaleados, que mueren con tiros de balas, baleado, qué sé yo, como que se dice. Pues esas son maldiciones generacionales. Eso no es ninguna coincidencia, ¿entiendes? Las enfermedades de herencia, esa de cáncer, de todas esas cosas, esos incestos, esas violaciones que vienen dentro de la familia, esos son espíritus que tienen un derecho legal, que se le ha asignado espíritu para que destruyan la familia. Y entonces, estábamos estudiando, en la última vez que tuvimos, en la número 2, estábamos estudiando cuando le damos derecho a Satanás. Recuerde que los israelitas perdieron la vida, la batalla, porque habían tomado del botín y Dios le había dicho que no lo tomaran. Entonces, ahora vamos a ver, o sea, que Satanás tenía un derecho legal para actuar en esa maldición. Entonces, hoy vamos a partir, mientras tanto, vamos a hablar si Satanás lo ha maldecido sin el legítimo derecho de hacerlo. Entonces, lo que se debe de hacer. Dice, el primer paso, hablando en voz alta, siempre tiene que ser en voz alta, porque hay un secreto de lo que usted habla en voz alta en el mundo espiritual. Así es que por eso la Biblia habla muy claro y dice que si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. ¿Entiende? Pero es creerlo en su corazón y confesarlo con su boca. No es que usted diga, no, está bien, sí. No, en el mundo espiritual la confesión tiene un poder. ¿Entiende? El mundo espiritual no tiene nada que ver con la lógica o con lo que usted y yo pensamos. En el mundo espiritual hay reglas establecidas. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver si usted vive en una maldición que Satanás no tiene ningún derecho a hacerlo. Dice, el primer paso es, hablando en voz alta, ejerza autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo. Eso es algo imprescindible que usted tiene que saber, que a Satanás solamente lo controla y lo gobierna. Y Satanás nada más le teme a Jesucristo el Señor, a la sangre de Jesucristo. Fue por eso que Jesucristo ganó la batalla, fue por eso que usted y yo podemos ser salvos, es por eso que usted y yo, cuando venimos a Jesucristo, usted y yo podemos cambiar. Usted puede ver que cambiamos. ¿Por qué? Porque se va el espíritu de Satanás y entra el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, ejerza autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo y ordene que sea quebrantada de inmediato. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo ejerzo autoridad sobre esta maldición la maldición que usted piense. Si usted está viviendo una maldición de pobreza, que usted tiene que vivir liado, que usted nunca puede decir que tenga un peso, las maldiciones de enfermedades, las maldiciones, cualquier tipo de maldiciones generacionales que se vaya moviendo en su familia, pues usted quebranta esa maldición en el nombre de Jesucristo y ordena que sean quebrantadas en ese instante. El segundo paso, ordene a todos los espíritus malignos
que tienen que ver con la maldición, que huyan de inmediato. Usted tiene que dirigirse a los espíritus malignos, que huyan, atacarlo en el nombre de Jesús. Esto no es algo, esto es una guerra. La única diferencia que hay en este pleito que estamos echando es que esto es invisible. Esto es invisible, pero repercute en lo visible, en lo tangible, en lo físico. ¿Entiendes? Lo sentimos, porque es una guerra, es un ataque. La Biblia habla muy claro y dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Entiende? Usted va a sentir, si usted está en la maldición, pues usted va a sentir la opresión. Pero cuando Jesucristo viene y lo liberta, pues usted va a sentir la liberación, la libertad. Gloria a Dios. Entonces, ejemplo, dice: en el nombre de Jesucristo ordeno a todos los espíritus malignos que tienen que ver con esta maldición, que me abandonen en este instante. Estos son los pasos fundamentales en cuanto a deshacer las maldiciones. En algunos de los ejemplos específicos que consideraremos más adelante, daremos procedimientos más detallados referentes a cada circunstancia en particular. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la autoridad que usted y yo tenemos, pero también de la responsabilidad. Muchas veces nosotros creemos, no, porque Dios sabe todo, Dios lo sabe todo, pero usted y yo tenemos que venir humillados delante de Él, sabiendo que tenemos que aceptar el reino de los cielos como niño, y un niño depende de su padre, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que venir con oración y ruego delante del Señor. No es que, no, porque Él lo sabe. Sí, Él lo sabe todo. Y ya Dios lo único que puede hacer es que liberarlo, porque ya todos los pasos que Dios, todo lo que Dios tenía que hacer, ya está hecho en la cruz del Calvario con la muerte de Jesucristo. ¿Entienden? Entonces vamos a leer esto acerca de la autoridad que usted y yo tenemos sobre las maldiciones y la responsabilidad. La escritora dice, recuerde que estamos estudiando el libro de Maldiciones sin quebrantar de la doctora Rebecca Brown. Dice: algunos cristianos creen, lamentablemente, que no tienen que preocuparse en lo más mínimo de las maldiciones, dando por sentado que Dios se ocupará de ellas. Sin embargo, Jesús nos dice con toda claridad que Él nos ha dado autoridad sobre Satanás y su reino. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por eso que usted ve que nosotros oramos. Nosotros estamos nosotros vemos milagros casi todos los días. Por ejemplo, yo le puedo hablar de eso, de milagro. Yo tenía un problema en mi columna vertebral que ni los médicos, allá en la clínica Coromina, no sé si todavía está ese médico, Pedro Peguero. Recuerdo que era un hombre que viajaba a nivel internacional, por así decirlo, no sé a cuántos países, pero es un hombre famoso a nivel internacional, y él no pudo hacer nada conmigo. Yo recuerdo que yo iba y me ponía una inyección por ahí atrás, una inyección subcutánea, y me alentaba, pero nunca pudo hacer nada. Y recuerdo que un día, por complacer a una de mis hermanas, ella me dijo que le acompañara a la iglesia. Yo no estaba en eso, e insistió tanto que me cansó de decírmelo, y para que no me retimbrara en el oído, pues la acompañé
Y para serle honesto, no fue que dejó de gustarme, no le digo que me gustó. El asunto que volví y un día comenzaron a hacer las oraciones y me pusieron las manos sobre mí, el pastor me puso sus manos sobre mí y yo caí al piso, como yo caí al suelo y creía que a mí se me había caído una casa encima. Cuando miro para atrás, que creo que es el pastor que me está caminando en mi espalda, escucho una voz que me dice: no es el pastor, soy yo que te estoy sanando. Y pues déjeme decirle, mi vida más nunca ha sido igual. Recuérdese que le decía que había momentos que yo no podía amarrarme los cordones de los zapatos, había momentos que yo tenía que caminar como si fuera un animal en 4 pies. También habían momentos que tenían que ir al vehículo que yo manejaba para sacarme de él porque yo no podía salir. También tenía depresión, tenía que vivir bajo prescripción médica. También tenía el hígado podrido y déjeme decirle, hoy tengo 60 años y un piquito y déjeme decirle que yo no tomo pastilla. La gloria es de Dios, estoy agradecido de Dios. Le digo estos testimonios para que usted se interese en el Evangelio. Recuerde que le repetimos que cuando usted escucha la palabra de Dios, tienen que suceder cosas en su vida. Usted no puede seguir siendo la misma persona, no puede vivir estando en la misma situación, porque tienen que haber cambios en su vida cuando usted escucha la palabra de Dios ungida. Gloria a Dios. También en 2 de Corintios, en el capítulo 7, dice: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Entiende? La vida de pecado, eso trae las consecuencias. Usted y yo tenemos que vivir en santidad. Dice, la autoridad trae aparejada la responsabilidad. Recuerden que estamos hablando de la autoridad sobre los demonios y las maldiciones, pero también de la responsabilidad que usted y yo tenemos. Dice, la autoridad trae aparejada la responsabilidad. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de quebrantar cualquier maldición que haya sido colocada contra nosotros. Jesucristo nos dio el poder para hacerlo y Él espera que usemos esa autoridad que se nos ha dado en su nombre, en el nombre de Jesús todo el tiempo. El Satanás no huye de usted si no es en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar hoy a hablar de las maldiciones heredadas. Recuérdense que ahorita estábamos hablando de problemas sin resolver, estábamos hablando de derecho que nosotros le damos a Satanás para que nos maldiga cuando practicamos el pecado, cuando caemos en pecado. Y ahora estábamos hablando también cuando Satanás nos maldice sin ningún derecho, porque Satanás no anda jugando a ser el enemigo. Satanás anda detrás de usted y de mí para destruirnos. Y no es un juego. Usted lo puede ver. Oiga, en este tiempo que estamos viviendo no hay que ser tan sabio ni hay que ser tan entendido para usted ver cómo es que Satanás anda detrás de la gente. Mire cómo está la gente. Y todos los días viene un engaño diferente. Por ejemplo, mire ahora le legalizaron, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, no sé, en verdad no estoy muy informado de otros lugares, pero aquí en la ciudad de Nueva York ahora le llamaron a la marihuana, le llamaron cannabis y se la venden, claro, ahí para que la gente se mate. Usted ve esos tigres que andan, esos muchachos jóvenes y hombres mayores ya, que andan en esos carros deportivos y esos carros que son de teenage, de chulo y de que si yo cuánta gente. Yo quisiera que usted lo viera como que andan, como locos. ¿Por qué? Porque por eso es que, para eso es que ellos hacen esas cosas. Porque ellos, recuérdense que el que no ha nacido de nuevo
pues está inspirado, está dirigido por el espíritu de Satanás, por el espíritu de la destrucción, por el espíritu de la maldad. Y recuérdese que Satanás es el que dirige esta tierra. La Biblia habla muy claro y dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es algo que anda a flor de piel. Hay personas que no quieren escuchar la Biblia porque porque yo soy de X religión. Déjeme decirle algo: Dios, Jesucristo el Señor, no murió por ninguna doctrina, por ninguna religión. Cuando usted llegue allá no va a haber identificación, allá no va a haber tarjeta de identificación, allá no va a haber nombres, pasen los fulanos y los sutanos y los menganos, no. Allá solamente van a pasar los que tengan el sello del Espíritu Santo. Esos son los que van a pasar, los que tengan el sello del Espíritu Santo, los hombres y mujeres que hayan renunciado al Espíritu, a las cosas de este mundo, y se hayan guardado para Dios hasta el día del juicio. Y esos son los que van a resucitar para bendición. La Biblia habla muy claro, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo ha dado autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice: y no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahí está hablando claro de los que se han convertido en hijos de Dios, que van para el cielo, y los que han querido seguir en la mundanalidad de este mundo, pues entonces ya usted sabe para dónde va. Siempre le hacemos la aclaración de eso, porque eso es algo imprescindible que usted tiene que saberlo. Vamos entonces a entrar en lo que se llama las maldiciones heredadas. Las maldiciones heredadas. Las maldiciones se pueden heredar. Ellas pasan de una generación a la siguiente y así sucesivamente. En este capítulo consideraremos desde una perspectiva bíblica. Recuérdense, siempre tenemos que tener la Biblia en la mano y nada podemos afirmar si no es con la Biblia en la mano. No venimos aquí a inventarle doctrinas. Dice: como pueden ser heredadas las maldiciones, ¿cómo pueden ser heredadas las maldiciones? ¿Qué tipo de maldiciones son y cómo podemos enfrentarlas? Les repito eso. ¿Cómo pueden ser heredadas las maldiciones? ¿Qué tipo de maldiciones son y cómo podemos enfrentarlas? Los pecados de los antepasados, los pecados de nuestros antepasados pueden tener un efecto demoledor sobre nuestra vida. Las personas se pelean, se odian y luchan escarnizadamente unas contra otras. Tal conducta resulta, por lo general, en una maldición que se coloca contra una familia en particular o contra toda su descendencia. Los que se encuentran comprometidos en la adoración y servicio a Satanás entienden muy bien la importancia de la herencia. Dios es un Dios de familia. Por tanto, cuando maldicen a una familia, se aseguran de incluir a todos los descendientes en la maldición. El deseo de ellos es destruir toda la genealogía, o sea, la descendencia, los familiares por completo, padre, hijo, abuelo, bisabuelo, nieto, tataranieto y todas esas cosas. Dice: el deseo de ellos es destruir toda la genealogía y no solo a la persona. Esto es lo que sucede a menudo en familias donde diversas formas de enfermedad mental o física han pasado de una generación a otra. Se caracteriza su genealogía por un tipo de problema en particular. Hay divorcio,
incesto, pobreza, incesto, es bueno que usted sepa que son cuando hay violación entre familiares cercanos. La pobreza, la ira no controlada, la incredulidad. Entonces usted necesita que Dios les revele la posible maldición que hay contra toda su familia. Los que vivimos en los Estados Unidos hemos perdido el concepto de la herencia. Recuérdense que estoy leyendo un libro que se llama Maldiciones sin quebrantar, de la doctora Rebecca Brown. Ella era de aquí de Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos, pero no le estoy diciendo que yo... O sea, ¿entiende? Yo estoy leyendo un libro y lo estamos estudiando para que usted entienda. Es un libro que es una buena bendición. Dice, los que vivimos en los Estados Unidos hemos perdido el concepto de la herencia. Sin embargo, la Biblia enseña con claridad que la herencia y la familia son muy importantes para Dios. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. En Deuteronomio, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, oiga bien, a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Yo se le enseño a mis hijos, sus hijos se le enseñan a sus hijos, y los nietos se le entregan a sus hijos, y entiende, es de generación en generación. Dice, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Aquí el Señor está destacando la importancia de la Biblia, lo cual la gente la ha echado a un lado, y lamentablemente la gente no le importa nada que tenga que ver con la Biblia. Entonces, en Éxodo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí se está refiriendo clara y explícitamente a las imágenes que le fabrican, a los dioses que le fabrican. ¿Qué es lo que dice? No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recuerde que estamos hablando de las maldiciones sin quebrantar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando nosotros tenemos, nuestros antepasados se dedicaban a creer en los diosesitos fabricados, que en María, en José y esas cosas, no están creyendo nada, ni en María, ni en José, ni nada. Están creyendo en un muñeco que le han fabricado, que le han bautizado con el nombre de María. ¿Entiende? Eso es bueno que usted lo sepa. Dice, en Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Dios le está, el énfasis en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? El mismo Dios, porque Dios no hace las cosas inconclusas ni las hace que dejan duda. Dios no quiere el mal del hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que los cielos y la tierra están siendo testigos. Dios lo ha puesto como testigo, que Él le ha dicho lo que tienen que hacer. Entonces usted es el que decide vivir una vida en bendición o vivirla en maldición, vivirla en pobreza, vivirla en enfermedad, vivirla en divorcio. Hay familias que no pueden sostener
un matrimonio, que tienen que entrarse a los puños, que tienen es más, hay muchos que ni van al altar. ¿Por qué? Porque hay una maldición. La Biblia habla muy claro y habla que Dios es un Dios de familia, habla que Dios creó al hombre y le dijo que el hombre no podía estar solo y que le creó una ayuda idónea. Y dice la Biblia que Dios le trajo la mujer a Adán. O sea, el padre le entrega la novia al hijo, al hombre. ¿Entiendes? El padre le entrega la novia al hombre. Hoy en día ni tienen padre las hijas, andan en los montes y hacen todo lo que le da la gana y ya usted sabe, es un desastre lo que hay. Pero búsquelo, busquen los delincuentes, busquen los drogadictos, busquen los borrachos, busquen los homosexuales, busquen las lesbianas, busquen los tigres y busquen todo el mundo que son hijos, son personas en su inmensa mayoría, en un alto 90%, en un altísimo más del 90%, que no tienen papá ni tienen mamá. Búsquelo, la palabra de Dios no falla. Quisiera hablárselo un poquito más suave, pero imagínense, así se ha hablado toda la vida y nadie lo ha podido entender. O sea, busque que todos los fracasos de la humanidad están porque no están acorde con la Biblia. La humanidad no está viviendo acorde con la Biblia. Y empieza eso por el sexo ilícito. Cuando usted se va a la cama con alguien que usted no ha contraído el matrimonio, usted le ha dicho a Satanás: Satanás, entra en mi hogar porque tú eres el rey de mi hogar. Si no lo sabía, me perdona. Si no lo sabía, pero ya lo sabe. ¿Usted entiende? Usted no puede, el pecado, uno de los peores pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero después viene el pecado que se comete con el cuerpo. Usted y yo no somos cualquier cosa, ¿entiende? Usted y yo somos criatura de Dios. Usted y yo no fuimos creados para vivir como los animales. No, usted y yo tenemos una razón, usted y yo tenemos una mente, usted y yo tenemos algo que nos capacita a elegir entre el bien y el mal, a escoger entre el bien y el mal, a distinguir entre el bien y el mal. Los animales, las hembras, andan sin ropa interior o ropa exterior, yo no sé ni cómo decirle, pero la mujer no puede andar así. La mujer y el hombre no se pueden aparear hacia lo loco, porque no somos animales. Usted y yo tenemos un alma, y usted y yo somos eternos. ¿Usted entiende? Los animales dependen de nosotros. Los animales hacen lo que usted y yo le hagamos. Muchas veces, o quizá ellos podrán andar en inocencia, no sé cómo explicarle bien esas cosas, pero usted y yo no. Usted y yo no. Usted y yo tenemos un enemigo ahí afuera que es el que diseña las estrategias, el estilo de vida que se va a vivir en este mundo. Pero Dios fue el que diseñó desde el principio. Y eso de modernismo, no, porque lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo moderno. Eso era en los años de fulano. No, señor, Dios no cambia. Para Dios no hay tiempo moderno ni tiempo antiguo. Dios no tiene reloj. Dios no está sujeto a reloj. Dios no tiene tiempo. Dios no está en el tiempo. Dios no está sujeto a tiempo. Dios no cambia. Así, mis amados, que vamos a abrir los ojos. Nosotros no piensen que vinimos aquí a matarlo, pero venimos a hablarle claro para que usted sepa. ¿Entiende? Las maldiciones no vienen de otra cosa. Eso de que usted es pobre, eso lo ha diseñado el diablo. Y todo. Si usted es pobre, porque eso es una maldición. Todos los seres humanos, mire, todos, hablando del presidente, hablando de... Bueno, los políticos son los más pobres, porque los políticos, es bíblico lo que la Biblia habla para que los políticos suben, porque los políticos son los administradores de los hijos del diablo, de los dueños de las cosas, ¿entiende? Así como usted lo escucha, profundice en eso para que usted vea. Las clases sociales las ha establecido el diablo aquí en la tierra, ¿usted me entiende? Pero para Dios somos todos iguales, y todo el que se arrepienta de sus pecados va para el cielo y va a ser grande en el cielo. Pero el que no se arrepintió, lamentablemente usted va a cosechar lo que usted sembró. Bueno, los versículos que hemos leído son apenas unos pocos de los muchos
que muestran con claridad la importancia que Dios le da a la herencia. El hecho de que hayamos perdido la comprensión del concepto de la herencia no quiere decir que Dios la haya olvidado. Dios no ha abandonado el concepto en realidad. Él todavía obra en base a ese principio. Lo comprendamos o no, Satanás y sus servidores tampoco han perdido el concepto de herencia, lo cual coloca a los cristianos en una terrible desventaja. Una reciente encuesta realizada por el Ministerio Enfoque a la Familia mostró que en casi cualquier iglesia, en la mitad de los hogares está presente solo uno de los padres. Escuche bien el grave problema. Y esto está hablando aquí antes del año 2000 de este libro. Imagínense usted la descomposición social que ha seguido pasando en la sociedad. Ya usted sabe. Oiga eso. Una reciente encuesta realizada por el Ministerio Enfoque a la Familia mostró que en casi cualquier iglesia, en la mitad de los hogares, está presente solo uno de los padres. Muchos hijos conocen solo a uno de los padres. Oiga eso. Las familias divididas y los matrimonios múltiples destruyen cualquier sentido de herencia o continuidad de la genealogía familiar. La familia destruida y los matrimonios múltiples, o sea, cuando se desbarata un hogar o cuando se tienen más de un hogar, eso ya usted sabe que es una desgracia, que eso no hay que buscarle nada. Algunos conocemos ciertas cosas acerca de la vida de nuestros abuelos, pero muy pocos sabemos algo de nuestros bisabuelos. Hablando en términos generales, no sabemos casi nada acerca de la historia de nuestra familia. Si las personas se guiaran por la palabra de Dios, le enseñarían con diligencia a sus hijos la historia de la familia, en particular las cosas que Dios hizo en la vida de sus antepasados, tanto bendiciones como maldiciones. Esta falta de conocimiento de la historia familiar afecta seriamente nuestra vida. En primer lugar, no podemos aprender de las experiencias de nuestros antecesores, tanto las positivas como las negativas, porque no sabemos de ellas. Por lo tanto, nuestra fe no se nutre del recuerdo de la obra maravillosa hecha por Dios en la vida de ellos. Además, ignoramos las maldiciones que hemos heredado por causa de sus pecados y por último terminamos andando en los mismos pecados de nuestros antepasados y cosechando como resultado los mismos males. Veamos lo que la Biblia dice en Levítico 26, donde este principio está bien ilustrado. Dios le está dando a conocer a los hijos de Israel las cosas terribles que le sucederían si se apartaban de la fe en Él. Hambre, sequía, muerte por parte de ejércitos invasores y la cautividad en el extranjero de los que quedaran como sobrevivientes. Pero aún después de todas estas calamidades, las desgracias de los sobrevivientes continuarían. Esto vamos a aplicarlo un poquito más profundo. Recuerden que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre se apartó de Dios. Ahora, ahí mismo, cuando Dios va a dictar la sentencia, Dios hace la promesa de salvación. Dios hace la promesa de salvación. Entonces, elige a ese pueblo para darse a conocer de nuevo a ellos y luego a la humanidad. Oiga bien cómo es esto. Entonces, al pueblo de Israel fue que se le dio las leyes y se le dio la promesa. Se le dio las leyes para que ellos entendieran que lo que ellos sabían hacer iba en contra de los principios de Dios, porque usted y yo, como les repito, nacemos siendo hijos del enemigo, hijos de perdición, hijos de maldición.
Usted y yo solamente nacemos sabiendo hacer lo malo. ¿Entiende? Usted y yo llevamos eso intrínseco en nuestro ser, dentro de nosotros. Entonces, Dios le da la ley a los israelitas para que ellos entiendan que sus emociones, sus principios, su espíritu no va acorde con lo que Él quiere. Ellos no hacen lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Ahora, Dios permitía que estas cosas le pasaran al pueblo que Él había escogido para que ellos supieran que si ellos desobedecían a Dios, le venían estas cosas. Y si ellos obedecían a Dios, Dios lo cuidaba y lo guardaba. Pero nosotros hoy día no estamos peleando batallas físicas. Usted y yo estamos peleando batallas espirituales que repercuten y se reflejan en nuestras vidas, sea positiva o negativamente. Las acciones del pecado del pueblo de Israel lo llevaban a perder batallas físicas, pero los pecados míos y suyos nos llevan a perder las batallas espirituales. Y de ahí es que viene la pobreza, de ahí es que vienen las enfermedades, de ahí es que viene la destrucción de la familia, de ahí es que viene la prostitución de la juventud, de nuestros hijos, de nuestros familiares y todas esas cosas que vienen, que están pasando hoy día. Por eso es bueno que le expliquemos estas cosas. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede hacer la pregunta y a su tiempo se la podemos contestar. ¿Entiende? Entonces vamos a repetirlo de nuevo. Veamos lo que dice la Biblia en Levítico 26, donde este principio está bien ilustrado. Dios le está dando a conocer a los hijos de Israel las cosas terribles que le sucederían si se apartan de la fe en Él: el hambre, la sequía y la muerte por parte de los ejércitos invasores. O sea, que iban y lo invadían y le acababan con todo. Entonces, y la cautividad en el extranjero de los que quedaran como sobrevivientes. Pero aún después de todas estas calamidades, las desgracias de los sobrevivientes continuarían. O sea, la cautividad era cuando los pueblos cercanos venían y se llevaban a los hijos de Israel, se los llevaban cautivo como esclavo. Y les saqueaban todas sus pertenencias, todas sus ciudades, le violaban las mujeres, les robaban el dinero, le llevaban el oro, la plata y todas las cosas. ¿Usted entiende? Pero recuerde que eso era en el tiempo de Israel. Ahora usted y yo, el pecado nos causa cosas espirituales que tienen que ver con todas esas cosas. ¿Entiende? Mire lo que dice entonces la Biblia en Levítico 26, 38 y 39. Dice: y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán ellos. Aquí estamos por ellos mismos y por las de sus antepasados. Dice: los sobrevivientes decaerían, es decir, perecerían o se marchitarían por la iniquidad de sus padres. ¿Cuántas personas hoy se perecen o se marchitan por las iniquidades de sus antepasados y sin comprenderlos? O sea, que usted y yo nacemos, por ejemplo, el cuento de la pobreza. No, pero lo que pasa es que nosotros somos de familia pobre. No. Usted viene arrastrando una maldición que el diablo le ha hecho creer a usted, que usted tiene que vivir en esa esclavitud. Y le vamos a recordar de nuevo también, que no que usted tenga dinero, eso no quiere decir tampoco que usted no está siendo maldito. Porque si usted tiene al dinero y a la riqueza y al afán de su vida, y usted vive como un esclavo, afanado por las cosas de este mundo, pues es una maldición igualita que la pobreza. Es más, usted es más pobre, porque por ejemplo hay pobres
no se preocupa porque el pobre no tiene nada que perder. Pero si usted vive con ese afán de ese aceleramiento que usted tiene que vivir detrás de la riqueza y la riqueza y la riqueza y solamente la utiliza para acumular, usted es más pobre que un loco, lamentablemente. Entonces dice, los sobrevivientes decaerían, es decir, perecerían o se marchitarían por la iniquidad de sus padres. ¿Cuántas personas hoy se perecen o se marchitan por las iniquidades de sus antepasados y sin comprenderlo? Naciones enteras están siendo destruidas por las iniquidades de sus antepasados. Veamos un ejemplo reciente en Ruanda, África. Una tribu se levantó contra otra y masacró a miles y miles de personas. Los miembros de la tribu oprimida huyeron a campamentos en Zaire y allí en estos campos de refugiados millares más murieron de cólera. Todo el mundo vio horrorizado y estupefacto cómo la red de televisión CNN filmaba todo aquel espectáculo. Después la tribu oprimida tomó el poder en Ruanda y comenzó a masacrar a la primera tribu. Como resultado, millares de personas de la primera tribu huyeron a los campamentos de refugiados en Zaire. En febrero de 1995, mientras volábamos hacia la nación africana de Côte d'Ivoire, o sea, Costa de Marfil, para dar unas conferencias, leíamos un periódico europeo. Un periodista que había visitado los campos de refugiados de ambas tribus había escrito un artículo muy interesante. Cuando hablaba con los refugiados, les hacía siempre la misma pregunta. Ahora que terminó la guerra en Ruanda, ¿cree que podrá regresar y vivir en paz con los de la otra tribu? Sin excepción, la respuesta fue siempre la misma. No, jamás podríamos vivir en paz con la otra tribu hasta que la sangre de nuestra gente que fue asesinada sea vengada. Vea, ahí hay una maldición que hay que seguir matando y que nunca va a haber paz. ¿Entiende? Porque la sangre tiene que ser vengada. Eso es una maldición. Así continúa el círculo vicioso. ¿No piensa usted que esas personas que ahora viven en los campamentos de refugiados deberían saber por las cosas terribles que experimentaron que la guerra entre tribus no deja ningún beneficio? Pero como no han resuelto el problema de los pecados de sus padres y demás antepasados, continuarán pereciendo en sus iniquidades. En el reino de Satanás, la sangre clama por la sangre y la matanza nunca se detiene en el reino de Satanás. Mientras ministrábamos en Côte d'Ivoire, recuerde que estamos leyendo un libro de la doctora Rebecca Brown, no, para que usted no crea, no se confunda y sepa lo que está haciendo. Dice, mientras ministrábamos en Côte d'Ivoire, hicimos una breve visita a unos cristianos que acababan de llegar de Liberia. Allí había estallado una guerra entre tribus y estos creyentes fueron obligados a presenciar cómo sus familias eran masacradas por otra tribu. Ellos y sus familias eran todos cristianos, pero estaban pereciendo por las iniquidades de sus antepasados. Todo el continente africano se caracterizaba por las guerras triviales, o sea, por las guerras de las tribus. En 1995 hubo también lucha entre tribus y masacres en Kenia. Todos hemos visto que lo mismo ha ocurrido en Somalia. Los pueblos de África jamás se han librado de los pecados de sus antepasados. Todas las tribus están gobernadas por una divinidad maligna determinada. Los demonios odian a las personas y están determinados a acabar con ellas. Por eso toda la historia de África ha sido de guerra y masacres incesantes entre las tribus, hasta que los cristianos se unan como un solo cuerpo
y clamen a Dios arrepentidos por los pecados de adoración demoníaca, así como por el odio y las guerras entre sus tribus y también entre las tribus de sus antepasados, las maldiciones de los pecados de sus antepasados no serán quitadas de su vida. Gloria a Dios. Los vamos a dejar aquí, hasta la próxima edición, porque ya son las 11 de la noche. Les recordamos a los que nos están mirando por aquí por Facebook que retransmitimos simultáneamente por la emisora cristiana Ministerio Radial. Por eso tenemos que terminar, ya la hora el tiempo se nos ha vencido. Mañana vamos a seguir por esta de 10 a 11 y va a quedar colgado también en YouTube. Usted nos puede encontrar como Millones para Cristo. Usted se puede suscribir al canal y también se lo puede enviar a cualquiera. Si usted entiende que esto ha sido de provecho para usted, pues compártalo con otro. Así es que nos vemos mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.